aquí en la Universidad Nacional del Litoral y más precisamente en el rectorado, y en este caso junto y acompañado por el arquitecto, con Marcelo Saba, director que tiene que ver con toda la parte de planeamiento de lo que son las obras públicas que tiene la Universidad Nacional del Litoral en todo su territorio. Marcelo, gracias por recibirnos. Muy amables y aparte contentos de que nos acompañen, que nos visiten. No, por favor. Digo, cuando hablaba con Juan, con parte del equipo de prensa aquí de la universidad, le decía a Juan, digo, qué lindo cuando hay obras que se muestran, las que se están haciendo, las que se van a proyectar, las que se terminan, digo, son distintos procesos, como los de un hijo, calculo yo, tal vez para vos. Y está bueno hablarlo, digo, aquí a menos de 30 cuadras se va a hacer una obra muy emblemática, digo, y que está bueno que la gente sepa, que lo comente, porque digo, en definitiva, terminan siendo inversiones a largo plazo, gestiones que tal vez hoy no se valorizan tanto, pero con el paso del tiempo se van a ver sus frutos y se van a dar el valor o más valor del que hoy realmente tienen, ¿no? Sí, la universidad nos tiene un poco acostumbrados porque en realidad planifica las obras. En este caso particular, que es el Aulario Costanera Este, que nos tiene muy orgullosos, es el resultado de un trabajo de casi 10 años para consolidar Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es uno de los nodos de desarrollo más grandes de la universidad. Ya cuenta con 5 facultades asentadas y varios institutos, algunos de doble dependencia con CONICET, con lo cual para nuestra planificación ya Ciudad Universitaria es como considerada el campo de destino de todos los futuros proyectos. El campus universitario. Por supuesto que era una zona, para el que no la conoce, en un enclave muy particular, que fue tomando jerarquía con el paso del tiempo. En los últimos 20 años el Estado en sus distintas jurisdicciones ha acompañado este crecimiento. Hoy es parte de la ciudad, hoy es parte del paseo de los santafesinos ir a Costanera Este. Y este enclave ha sido acompañado por obras de infraestructura importantes. Costanera Este fue una, la restauración de Puente Colgante también siempre me la acuerdo como un puntapié que le cambia la cara al sector. El puente, el puente, nuestro querido puente. Después la ampliación del viaducto también tuvo mucho que ver, cuando la ruta 168 toma esta característica de autovía. Nosotros con el propio predio Mueneleate. En la época de Mario Barletta, cuando fuimos a recorrer lo que todavía era campus. Bueno, desde esa época el plan de desarrollo sostiene políticas. La universidad, en este caso en particular, ha decidido consolidar ese lugar. Fíjate la coincidencia, este proyecto es parte de un concurso nacional que hicimos en ese momento que se llamaba Plaza de la Ciencia y el Arte. El propio edificio de aulas era parte de ese programa y en ese momento participaron 20 equipos de arquitectos de la República Argentina frente a la organización del Colegio de Arquitectos y dio como resultado el primer premio que en su momento lo ganó el arquitecto Alfredo Jurado de la ciudad de Santa Fe, y nosotros desarrollamos carpetas, como decimos, proyectos, pliegos, que siempre en los momentos de crisis nos dedicamos a hacer el trabajo de laboratorio, que es tener los proyectos que el país necesita, que en este caso la universidad necesita, podernos armar de proyectos, y este caso es un ejemplo de ese tipo. Este proyecto en su momento se presentó en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, tiene apoyo del Banco Latinoamericano de Desarrollo, o sea que la universidad en esta inversión ha recibido el 100% de los fondos, pero ha concursado el proyecto, o sea, ha reunido primero todos los requisitos de selección para luego ser beneficiada con un crédito sin retorno, o sea, que la universidad no tiene una contraparte, y que va a terminar siendo una inversión de casi 400 millones de pesos actualizada. ¿Y qué sería un aulario? Para que la gente lo pueda llegar a dimensionar. Aquel que no está metido en el mundo universitario ni académico, ¿no? Perfecto. Bueno, es un edificio de aulas comunes que no pertenecen a una facultad, sino que son consorciadas, también una administración novedosa. Son espacios comunes, que hoy un consorcio de las 5 facultades lo administra y lo hace tendiente a conseguir prestaciones más eficientes. Los edificios también
se van preparando para ser utilizados a full, como decimos, para tener una carga horaria completa en el día, que es cuando mejor funcionan. Entonces, esa rotación, inclusive los sábados, ya forman parte. Es como un viernes más. Es un viernes, claro. Un ejemplo, el sábado es el día del perfil, el perfil más particular es que se hace posgrado, que los profesionales del interior de la provincia y de la región vienen a hacer sus posgrados y el sábado es un día más con ese perfil. Entonces estas aulas durante la semana la puede usar el pregrado, la puede usar el grado, las facultades, la pueden utilizar cursos de formación profesional y el posgrado también. Entonces se le da un uso, una rotación horaria que las hace plenas, que exige un nivel de mantenimiento. También son autónomas, no dependen del horario ni del funcionamiento de una facultad, de las cosas particulares de una facultad, sino que están pensadas para sacarle el mejor provecho de uso. Por supuesto que ya teníamos una experiencia bastante fuerte en aulas. Comenzamos con un edificio de aulas comunes que le llamamos edificio Cubo, que tiene grandes aulas. La particularidad es que tiene una capacidad para 1.200 personas en simultáneo y que las aulas son, los módulos más chicos son de 150 alumnos. ¿Por qué? Porque está pensado para el taller de arquitectura, para diseño gráfico, para las comisiones de gran porte, de gran cantidad de alumnos. Por el contrario, va a ser un edificio que tiene una parte común, que tiene un salón de usos múltiples importante, un salón de actos para unas 500 personas, pero además tiene 13 aulas y 3 talleres de módulo convencional educativo, decimos nosotros. Son las aulas convencionales de una escuela, de 8x8. Ah, mira vos. Sí, que complementa la gran capacidad del aulario Cubo. Entonces, en forma conjunta vamos a tener el barrido de todas las dimensiones de aulas en el mismo sitio y en un lugar increíble, ¿no? Sí, no, paradisíaco, yo digo. Faltaría hacer el puente directamente para ir a la pileta, a la semiolímpica que tiene el predio. Bueno, estamos pensando, nosotros decimos que la universidad, claro, la universidad con este crecimiento en el área norte, con la consolidación, primero lo que pretende es un edificio funcionalmente, se le llama como de doble peine en la jerga de los arquitectos y de la técnica. Es un edificio que tiene todos sus locales en contacto con el exterior, con iluminación y ventilación, pero el 100% de los locales. Eso le da a su particularidad, que es un palafito, es un edificio de 2 niveles, muy bajito, pero que está asentado sobre pilotes, con lo cual va a ser un verdadero balcón sobre la costanera, sobre la reserva ecológica, con la cual el edificio va a convivir. Las condiciones ambientales son inmejorables o paradisíacas, como lo decías vos. Sí, digo, a ver, no tenés forma de decir, a ver, me voy a estudiar encerrado entre 4 paredes. Para nada. Lo último que vas a hacer va a ser eso. Y también hay un pleno respeto de la topografía existente. Era una zona donde nosotros decidimos, como política, respetar el lugar, respetar el ambiente. Y respetar el ambiente implica respetar la topografía, la vegetación. Pues para vos es más fácil construir un piso en altura que hacerlo de esa forma. Por supuesto. Es más, el aulario Cubo es un edificio de 5 niveles, porque la densidad del uso de la tierra la tenemos que cuidar también. No es que tenemos terrenos ilimitados, pese a que el sitio de Ciudad Universitaria tiene 45 hectáreas en el mejor lugar de Santa Fe, decimos nosotros, porque ha adquirido una serie de equipamientos. Hoy cuenta con todos los equipamientos de servicios complementarios para hacer un lugar ideal a 20 minutos del centro de la ciudad. Exactamente. En 20 minutos digo hasta en bicicleta. Sí, sí. Sin usar el auto. Sí. Y le ponemos tal vez media hora si vamos caminando. Exactamente. A un ritmo, digo, de no paseo. Exactamente. Marcelo, ¿cómo se hace para combinar la demanda o la cantidad de ingresantes que va subiendo día a día, desde los jóvenes hasta las personas que van a hacer un posgrado, que son jóvenes y no tan jóvenes, con el equipamiento y la infraestructura? ¿Cómo se hace para convivir además con esa demanda, no? Bueno, nosotros tenemos de alguna manera somos un ejemplo, lo digo modestamente,
porque eso se hace con la continuidad de las políticas, con lo que hablamos en el inicio de la nota. Los rectores que se fueron sucediendo han sostenido políticas de crecimiento. Decíamos que una institución tan grande que tiene 58 edificios diseminados en la provincia, en todas sus sedes, en Galve, en Reconquista, en Rafael Asunchales, en Santa Fe, en Esperanza, en Santa Fe con 2 o 3 sedes importantes, tiene que tener en claro que debe crecer, por un lado, que son los planes que nosotros llamamos de obra pública o de crecimiento, también atiende al conservar el patrimonio. Las obras de restauración de fachadas, del edificio de rectorado, son una muestra de eso. Para el centenario tuvimos un año en donde se priorizó el cuidado del patrimonio y tenemos planes de seguir manteniendo el patrimonio histórico. Estos edificios que tienen casi 100 años, casi como nuestra casa de estudios. Y la historia viva. El lugar donde estamos hoy haciendo la nota es el ámbito del cogobierno universitario. Por acá pasaron 2 reformas de la Constitución Nacional de nuestro país. Han pasado premio Nobel, han pasado honoris causa, han pasado gente muy importante de la cultura, de la música, y nosotros queremos conservar en condiciones originales todos estos espacios. Otro de las facetas de nuestro trabajo es el mantenimiento. Cada vez es más necesario en los planes de trabajo y en los planes de la política universitaria conservar en condiciones de higiene, de seguridad, de mantenimiento nuestros locales. La universidad tiene más de 3.000 locales áulicos solamente, más toda la infraestructura que complementa, o sea, los sanitarios, los pasillos, las galerías, las áreas de administración, de gobierno. Es realmente una mini ciudad. Y eso, lo que vos decías de atender la demanda, lo hace estudiando los ingresos anuales, estudiando cada vez un mejor uso, una mejor rotación de las aulas. Las aulas tienden a ser comunes, no de una sola facultad. Y las facultades que ya tienen historia, qué sé yo, derecho, química, son facultades que nacieron con la universidad. Aprendieron a convivir con compartir sus instalaciones. Hoy no podemos no utilizar la capacidad al máximo. ¿Por qué? Y porque los ingresos se sostienen año a año, la demanda se sostiene. Estamos en un año muy especial de la pandemia, en donde la educación a distancia ha sido casi el común denominador. Eso hace que las aulas no hayan tenido protagonismo, pero nosotros tenemos el deber de cuidarlas, de tenerlas en condiciones, por si se vuelve la normalidad. Y para eso, y seguramente, y esperemos que a corto plazo, pero para eso tenemos que ser respetuosos de la limpieza, de la ventilación de los locales, de tenerlos en condiciones, que las aulas tengan su equipamiento de audio, de video, que reúnan los requisitos de tecnología. Entonces el docente se le hace más sencilla su tarea, ¿no? O termina siendo de mejor calidad la tarea educativa, ¿no? Marce, gracias por estos minutos. Un gustazo y también muy contento que nos acompañen, en este caso con esta re buena noticia para Santa Fe. Fue una obra que se licitó con una licitación pública internacional, donde participaron 17 empresas locales. Eso también nos enorgullece, decir de que los procesos son transparentes, de que cada vez hay más oferentes, cada vez se presentan más empresas, y eso hace a la leal competencia, elegir a la mejor, a la que más capacitada esté. Así que bueno, también los invitamos que cuando haya un progreso en la obra que nos visiten. Vamos a estar allá, y la vamos a recorrer. Dale, Marce, muchas gracias. Un gustazo haberlos recibido. No, por favor, gracias a vos. Con Marcelo Saba, arquitecto y encargado, junto con él, con muchas otras personas, formando un equipo de trabajando, de pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro, que tiene que ver con la calidad educativa, que también nos tienen acostumbrados aquí desde la Universidad Nacional del Litoral. Lo recomiendo.